llamo Pedro Alcaraz. Tengo 36 años y llevo más de una década en este mundo de sombras, pólvora y muerte. Nunca fui un santo, pero tampoco nací con el alma negra. La vida se encargó de torcer mi camino, como hace con tantos otros. Crecí en un pueblo minero en las montañas, viendo cómo mi padre se partía la espalda para arrancarle oro a la tierra y regresaba cada noche con las manos casi vacías, porque los patrones pagaban una miseria. Siempre pensé que había otra forma de vivir, hasta que descubrí que esa otra forma se construía sobre sangre. Me uní a la banda de El Toro porque no veía otra salida. Unirme a ellos fue como saltar a un río revuelto. Al principio crees que puedes nadar contra la corriente, pero pronto te das cuenta de que solo hay una dirección posible. El Toro era el jefe. Un hombre grande, de manos ásperas y voz ronca, alguien que sabía imponer respeto con solo una mirada. Con él no había rodeos ni segundas oportunidades. Si dudabas, morías. Si fallabas, morías. Si traicionabas, bueno, ni siquiera quiero imaginarlo. Él era nuestro guía, y nosotros, sus lobos. En el grupo, mi papel era claro, el tirador. Nunca me temblaba la mano al apretar el gatillo. Para ser sincero, lo hacía con precisión fría, como si hubiera nacido para ello. No disparaba por placer, pero tampoco me llenaba de culpa. En este negocio, la conciencia es un lujo que no puedes permitirte. Uno de los tipos que más me intrigaba era Jacinto. Llevaba unos 5 años con nosotros, y nadie sabía mucho de él. No hablaba casi nunca y cuando lo hacía, sus palabras eran cortas, medidas, como si calculara cada una. Era un tipo delgado, de piel curtida por el sol, con ojos oscuros que parecían no reflejar nada. Su habilidad con el machete era legendaria, y su destreza para moverse sin ser visto lo hacía perfecto para nuestras incursiones. La última vez que hablé con él sobre algo que no fuera un plan, me contó que había trabajado como minero antes de unirse al grupo. El oro siempre cobra su precio, me dijo una vez mientras afilaba su cuchillo. No entendí del todo lo que quería decir en ese momento, pero esas palabras se me quedaron grabadas. Era de noche cuando recibimos la orden de El Toro. Íbamos a atacar una mina bien resguardada, el mayor golpe que habríamos dado hasta ese momento. Unos tipos habían encontrado un buen filón de oro, pero no tenían el músculo ni las armas para protegerlo. Perfecto para nosotros. El camino hasta la mina fue largo y silencioso. Nadie hablaba en estos momentos. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos. Por mi parte, repasaba el plan una y otra vez. Conocía mi lugar. Entrar rápido, neutralizar a los guardias, asegurar el área y cubrir a los que recolectaban el botín. Era un trabajo como cualquier otro para nosotros. Llegamos cerca de la medianoche. La selva estaba en calma, rota solo por el ruido de nuestras botas pisando el barro. Nos acercamos al campamento minero, donde unas pocas luces iluminaban los improvisados refugios. Desde mi posición elevada conté a los guardias. 4 hombres armados, más los trabajadores. Fácil. El Toro dio la señal, y entonces comenzó el caos. Los primeros disparos rompieron el silencio como una tormenta repentina. Mis manos se movieron casi por instinto, apretando el gatillo una y otra vez. Un guardia cayó de inmediato, luego otro. Los gritos y el sonido del metal chocando contra la piedra llenaron el aire. Todo acabó en menos de 10 minutos. Cuando los últimos cuerpos cayeron, nosotros ya estábamos dentro de la mina, buscando el oro. Para mí, era una escena habitual, pero esa vez algo fue diferente. Jacinto se separó del grupo. Lo vi arrastrar el cuerpo de uno de los guardias hacia un túnel más profundo. Lo seguí con la mirada mientras lo dejaba allí, medio enterrado entre los escombros. No era la primera vez que hacía algo así. Siempre encontraba la forma de desaparecer un cadáver, pero nunca nos explicaba por qué. Esa noche, mientras guardábamos el botín y regresábamos al campamento, no pude sacarme esa imagen de la cabeza. Jacinto, con esa calma que me helaba la sangre, había enterrado al guardia como si estuviera haciendo un rito.
Algo en su expresión me pareció distinto, como si supiera algo que los demás ignorábamos. No lo mencioné a nadie. ¿Para qué? En nuestro grupo, cada uno tenía sus rarezas, pero algo en mí despertó una curiosidad que no había sentido antes. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué sentido tenía? Y lo más importante, ¿qué escondía Jacinto? No lo sabía aún, pero esa pregunta sería el comienzo de todo. La imagen de Jacinto enterrando aquel cadáver no me dejaba en paz. No era solo la acción, era la manera en que lo hacía, como si obedeciera a una rutina secreta, un ritual que nadie más debía entender. Decidí que no podía quedarme con la duda. La siguiente oportunidad llegó pronto. Habíamos atacado un campamento minero pequeño, una operación rápida y sin complicaciones. Apenas encontraron resistencia. Los guardias dejaron sus armas y huyeron hacia la selva. Terminamos el trabajo con eficiencia y sin alboroto. Pero, como siempre, Jacinto se apartó del grupo, arrastrando el cuerpo de uno de los mineros hacia un túnel en desuso. Esa vez no lo perdí de vista. Cuando todos regresaron al campamento con el botín, fingí una excusa para quedarme atrás. Me oculté entre las sombras cerca del túnel y esperé. La luna estaba alta cuando ocurrió. Al principio no vi nada. El cadáver estaba exactamente donde Jacinto lo había dejado, medio enterrado entre escombros y polvo. El tiempo pasaba lentamente, y el aire era tan denso que parecía aplastarme el pecho. Entonces, lo escuché. Un sonido bajo, casi un murmullo, como si algo reptara en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. De la nada, la sombra apareció. Era imposible no verla. Era grande, amorfa y parecía moverse con un propósito. No era una sombra normal. Esta brillaba tenuemente como si su oscuridad contuviera un fuego lento y maligno. Se deslizó por el suelo, acercándose al cadáver con una fluidez que me hizo contener la respiración. Cuando alcanzó el cuerpo, la sombra se detuvo por un momento, como si lo estuviera estudiando, y luego comenzó a devorarlo. No hay otra forma de describirlo. Escuché el primer mordisco, un crujido seco, como ramas rompiéndose bajo un pie pesado. Luego vino el sonido húmedo de la carne desgarrada, acompañado de un ruido nauseabundo, como si alguien estuviera masticando con fuerza. Sentí que iba a vomitar. La sombra no tenía forma física, pero sus movimientos eran claros. Parecía abrirse y cerrarse, arrancando pedazos de carne con cada ataque. Los huesos se quebraban como si fueran de cristal, y el ruido era tan intenso que sentí que estaba dentro de mi cabeza. Quise cerrar los ojos, pero no podía apartar la mirada. La sombra devoró todo. Piel, carne, huesos. Lo único que quedó fue un polvo oscuro, casi cenizas, mezclado con la tierra de la mina. Entonces llegó Jacinto. Lo vi entrar en el túnel con su linterna, caminando con una tranquilidad escalofriante. Parecía saber exactamente lo que iba a encontrar. Se detuvo junto al lugar donde antes estaba el cadáver y empezó a escarbar entre el polvo con las manos. Lo que sacó me dejó sin palabras. Era una moneda de oro. Brillaba con una intensidad sobrenatural, como si acabara de salir de un horno. Jacinto la sostuvo frente a la luz, inspeccionándola con cuidado, y luego la guardó en su bolsillo con la misma calma con la que alguien guardaría una piedra cualquiera. Yo me quedé en mi escondite, inmóvil, tratando de comprender lo que acababa de presenciar. ¿Qué era esa sombra? ¿Por qué devoraba a los muertos? ¿Qué conexión había entre ella y Jacinto? Cuando Jacinto salió del túnel, desapareció en la noche sin notar mi presencia. Solo quedé yo, aferrado al suelo, temblando y consciente de que había algo en el mundo que no entendía, algo oscuro y antiguo que parecía obedecer a Jacinto. Las cosas comenzaron a desmoronarse poco después de lo que vi aquella noche. Jacinto seguía actuando como si nada hubiera ocurrido, mientras yo no podía sacarme la imagen de la sombra devorando aquel cadáver. Cada vez que nos cruzábamos, sentía que sabía algo, como si pudiera leer en mi mirada que había descubierto su secreto.
La tensión llegó a su punto máximo en nuestra última operación. Habíamos planeado emboscar a un grupo de mineros en un paso estrecho de la montaña. La información era sólida. Transportaban minerales valiosos y no tendrían refuerzos cerca. Pero algo salió mal. En lugar de mineros, nos encontramos con una trampa. Nos estaban esperando. Apenas habíamos bajado de las rocas cuando comenzaron a disparar desde todas las direcciones. Fue un caos absoluto. Vi caer a nuestros hombres uno a uno. Balas silbaban por todas partes, gritos se mezclaban con el eco de los disparos, y la sangre manchaba la tierra. Corrí hacia una grieta en la roca buscando un refugio desesperado. Cuando me giré, solo vi a Jacinto corriendo detrás de mí. El resto del grupo había sido aniquilado. Nos refugiamos en una cueva pequeña, jadeando y cubiertos de polvo. No sé si fue por haber tenido una experiencia cercana a la muerte o por la adrenalina que recorría mi cuerpo. Solo saqué mi pistola y apunté directo a su cara. Tú no has vendido, ¿verdad, Jacinto? ¿Quieres darles más cuerpos a esa cosa? Habla, Jacinto. Le espeté, con el dedo firme en el gatillo. ¿Qué carajo te pasa, Pedro? ¿Qué estás haciendo? Respondió sorprendido pero sin parecer asustado. La sombra. Lo que vi esa noche en el túnel. Quiero saber qué es. Todo. Ahora. Por un momento pensé que iba a negar todo, que iba a jurarme que estaba loco, pero no lo hizo. En lugar de eso, suspiró y me miró, cansado, como si llevara mucho tiempo esperando que alguien le pidiera una explicación. Está bien, Pedro. Te lo contaré, pero no te va a gustar lo que vas a escuchar. Guardé silencio, esperando. Es un alma en pena, comenzó Jacinto con un tono bajo y pausado. Una condenada a devorar carne humana para pagar algún pecado que cometió en vida. No sé exactamente quién fue ni qué hizo, pero esa cosa no es de este mundo. Mi mano tembló un poco, pero no bajé el arma. ¿Cómo lo sabes?, le pregunté. Lo descubrí por accidente. Hace años, enterré a un tipo en un lugar exacto, en un rincón remoto de una mina. Había matado antes, pero esta vez algo ocurrió. Cuando regresé al lugar, el cadáver había desaparecido, y en su lugar encontré una moneda de oro. Brillaba como el demonio mismo. Hizo una pausa, mirando el suelo como si reviviera ese momento. Desde entonces, he usado a esa cosa. Si dejo un cadáver en el lugar correcto, aparece, lo devora y siempre deja un pago, una moneda. Es como si estuviera agradecida por la comida. Su confesión me dejó helado. Había sentido miedo antes, pero esto era diferente. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado con el peso de lo que me estaba contando. ¿Y nunca pensaste en dejar de hacerlo?, le pregunté, casi incrédulo. ¿Y dejar de recibir esas monedas?, respondió con una sonrisa cínica. No me vengas con moral, Pedro. Todos matamos por algo. Eso fue suficiente para mí. Sin decir nada más, jalé el gatillo. El disparo resonó en la cueva, y Jacinto cayó al suelo, su rostro congelado en una mezcla de sorpresa y resignación. Lo arrastré fuera de la cueva, con las manos temblorosas y el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía lo que tenía que hacer. Lo enterré en un lugar que me había señalado antes, el lugar exacto donde siempre dejaba los cuerpos para alimentar a la sombra. Luego me escondí esperando. La luna estaba alta cuando volvió a aparecer. La sombra, mitad hombre y mitad serpiente, emergió de la oscuridad con la misma fluidez aterradora que recordaba. Se movió hacia la tumba de Jacinto y comenzó a excavar con movimientos precisos. Cuando el cuerpo quedó expuesto, empezó el festín. Escuché los mordiscos. Cuando todo terminó, el ser desapareció, dejando solo polvo y algo más. Salí de mi escondite, con el corazón en un puño. Allí, entre las cenizas, había una moneda de oro. La recogí con manos temblorosas, sintiendo su calor y su peso. Brillaba con esa intensidad sobrenatural, como si contuviera un fragmento del infierno mismo.
En ese momento entendí que Jacinto había tenido razón. Y también entendí algo más. Ese oro, tan brillante y tentador, era maldito. Pero en ese mundo oscuro y cruel en el que vivíamos, ¿qué otra cosa podía importar? Después de aquella noche, las cosas cambiaron para siempre. Lo que hice con Jacinto me persiguió durante semanas, pero la moneda que recogí no me dejó escapar. La guardé en mi bolsillo, acariciándola con los dedos cuando nadie miraba. Su brillo era hipnótico, como si contuviera un secreto antiguo, una promesa de riqueza que no podría ignorar. Al principio, intenté convencerme de que nunca volvería a hacer algo así, pero el mundo que conocía era despiadado, y el dinero fácil siempre encontraba la manera de seducir a los desesperados. La primera vez que enterré otro cadáver fue casi accidental. Durante un asalto, uno de los guardias cayó muerto y, sin pensarlo demasiado, lo llevé a aquel lugar exacto. Esperé, escondido entre las sombras, con el cuerpo enterrado bajo la tierra húmeda. La sombra llegó como siempre, deslizándose, reptando, devorando con ese ruido infernal que jamás olvidaré, y al final, allí estaba otra moneda. Ese segundo oro me confirmó que no había escapatoria. Empecé a justificarlo. Los que enterraba ya estaban muertos, víctimas de nuestro trabajo. Yo solo estaba aprovechando la oportunidad, pero en el fondo sabía que era algo más. La sombra no solo devoraba cuerpos, devoraba algo dentro de mí, algo que no podía recuperar. Cada vez que tocaba una de esas monedas, sentía un calor extraño. Era adictivo. Me prometí a mí mismo que no me dejaría llevar, que solo lo haría cuando fuera necesario. Pero las promesas se rompían fácilmente cuando el oro estaba tan cerca. Con el tiempo desarrollé un sistema. Siempre que podíamos, elegía a alguien, un guardia, un trabajador, cualquiera que pudiera desaparecer sin levantar sospechas. Lo llevaba al lugar, lo dejaba para la sombra y recogía mi pago. Las monedas comenzaron a acumularse. No sabía qué haría con ellas, pero no podía dejarlas. Era como si me pertenecieran desde antes de que las encontrara. Nunca desarrollé un gusto por matar. A diferencia de Jacinto, no disfrutaba el proceso, pero cada vez que tocaba las monedas de oro que dejaba esa criatura, algo dentro de mí cambiaba. El deseo crecía, un hambre que no podía saciar con nada más. Deseaba recibir más. Ahora sé que estoy atrapado, igual que Jacinto lo estuvo. Quizá algún día alguien me apunte con una pistola y me obligue a contarle mi secreto. Y cuando eso ocurra, solo espero que tenga el valor de hacer lo que yo no puedo, romper este ciclo maldito. Mientras tanto, el oro sigue brillando y yo sigo buscando la próxima víctima. Porque una vez que conoces el peso del oro que deja esa sombra, nunca puedes volver atrás.